¿Eres feliz? El día de hoy podemos decir que somos felices porque Dios nos ha salvado y nos ha dado libertad. Cantamos. El día en que todo cambió, me rescató la muerte, derrotó. Canten lo que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, Dios. Griten lo que Cristo vive hoy, vive hoy. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Tenemos la seguridad de que un día lo veremos. Cuando esté en ese lugar, libre al fin de cara frente a ti, tuyo soy y mío eres, Jesús. Gozo, paz, alegría habrá, el dolor por fin terminará, a celebrar que Cristo vive hoy, vive hoy. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Qué glorioso ese día. Qué glorioso el día, qué gloriosa manera que me salvaste. Qué glorioso el día, qué glorioso el nombre. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Por siempre me cambió. Por siempre me cambió. Señor, te agradecemos porque en ti somos felices. Tú eres el único que nos llena, Padre. También te agradecemos porque no somos débiles, porque tú nos das fuerza, Padre. Gracias por tu amor. Nuestra fuerza vendrá del Señor, solo del Señor, esperando en el Señor. Nuestra fuerza vendrá del Señor, solo del Señor, esperando en el Señor. Hermanos, Nuestra fuerza vendrá
Después de haber exaltado el nombre de nuestro Dios, hoy terminamos esta serie tan hermosa de tomar nota. Hemos hablado sobre el Espíritu Santo, que Dios es nuestro proveedor. También hemos hablado cómo es nuestro comportamiento en las pruebas, en que Dios tiene el control, pero un tema bastante importante para poder respaldar estas 4 hermosas enseñanzas es que usted y yo necesitamos poder desarrollar la paciencia. Este tema a muchos de nosotros nos cuesta mucho, ser pacientes. Su antónimo es ser impaciente, pero ojalá quedar ahí, soy paciente o soy impaciente, pero el tenerla o no tenerla genera muchos desequilibrios en nuestra vida, desequilibrios emocionales, espirituales e incluso físicos. Por eso que nuestro Dios nos ayude a poder entender este tema con la mentalidad que cada uno de nosotros necesitamos entrenar para poder desarrollar la paciencia, ya que no se logra diciendo voy a hacer 100 veces o repetir quiero ser paciente, ni mucho menos con decirlo ahora a partir de este día voy a ser paciente, o a lo mejor una persona nos da un consejo para poder ser pacientes. ¿Así se logra? Usted sabe que no. Por eso tenemos que ir a las Escrituras y poder entender qué piensa Dios, qué desea Dios sobre este tema y cómo podemos desarrollarlo. Por eso tenemos que pensarlo así. La paciencia es parte de la esencia de nuestro Dios. Y quiero irme al Génesis, ahí en el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día, y lo santificó, porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Por qué nos hemos de centrar en este tema? Porque hay un tiempo aquí, 7 días. La pregunta es, ¿por qué 7? ¿Por qué no 1, Señor? El Señor tan solo con pensarlo, Él hubiera creado todo esto, pero Él de forma detallada toma el primer día, toma el segundo día y así paulatinamente hasta llegar y culminar esta obra tan maravillosa que usted y yo podemos disfrutar. Él lo pudo hacer en el mismo día. Por eso tenemos que entenderlo así. Dios establece una relación de cuidado y sustento con su creación, hermanos. Por eso Él es paciente. También nuestro Dios es paciente para la ira. Ahí en Éxodo, en el capítulo 34, versículo 6, se nos dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Vemos así como en el Génesis Él toma tiempo y ahora el Señor a través de Moisés, Él empieza a mostrarse a su pueblo. Y Moisés dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Y hay un elemento aquí que Él resalta. Dice tardo. ¿Tardo para qué? Para la ira. ¿Y por qué dice esto Moisés? Él había soportado un pueblo incrédulo. Él había soportado a un pueblo que le decía al Señor sí y luego le decía que no. Él había vivido todos los días con un pueblo idólatra. Conocían a un Dios politeísta. Ahí en Egipto adoraban a todo lo que ellos podían ver y observar. Pero ahora era un tiempo para que ellos adoraran al único Dios verdadero. Y esto es un proceso, hermanos. Esto es un aprendizaje. Cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo, Dios empezó una obra. Ojalá para muchos de nosotros es que ahora que hemos creído o entramos a la pila bautismal, nos fuéramos a la presencia de Dios, pero no es así. Cada uno de nosotros, Dios empezó una obra y la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo. En nuestro estudio ahí en el capítulo 34, Dios estaba otorgando a su pueblo una ley, una forma en que cómo ellos tenían que comportarse. Muchos de nosotros ya hubiéramos sido consumidos por nuestras múltiples rebeliones, pero exaltamos y adoramos a un Dios paciente. Entonces Dios es paciente para la ira, pero también es paciente
para cumplir su promesa. Y ahí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, se nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Ahora vemos a un Dios paciente, pero para cumplir una promesa. ¿Y esa promesa cuál es? Cuando veamos a nuestro Dios venir nuevamente por su pueblo. Pero Él dice el Señor, que no queriendo que ninguno perezca. ¿Qué significa esto? Que Dios desea que usted y yo lleguemos al punto de la santificación, que usted y yo lleguemos al punto de la consagración, que usted y yo lleguemos al punto de la madurez espiritual. ¿Y esto qué significa, hermanos? Reaprender muchas cosas. Algunos tenemos la oportunidad de conocer desde niños la palabra de Dios, otros jóvenes, pero habemos unos que ya estamos lastimados, que ya estamos dolidos, que incluso tenemos un pasado. Y Dios empieza a obrar de una manera maravillosa. ¿Sabe por qué? Porque Él desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el deseo de nuestro Dios. Por nuestra parte, entonces, sigamos orando, sigamos clamando. Dios hará una obra, su amor perdura para siempre. Y yo te quiero animar, amada iglesia. Posiblemente tu esposo no es creyente, o a lo mejor tus hijos. Posiblemente tú eres la primera persona que conoce del Evangelio. Yo te quiero decir de parte de Dios, Dios es paciente para que todos lleguemos al arrepentimiento. Entonces, ¿qué te toca a ti y a mí? Un gran privilegio. Seguir orando, seguir intercediendo, seguir reflejando el amor de Dios a través de nuestras vidas. Va a haber algunas personas que lo único que van a saber y conocer de Dios, ¿saben qué va a ser? Nuestra vida, nuestra forma en cómo hablamos, nuestra forma en cómo nos expresamos. Ahí ellos van a notar algo diferente en usted y en mí. Por eso tenemos que verlo así. Dios es paciente para la ira, Dios es paciente para su promesa. ¿Y qué creen? Dios es paciente para usted y para mí, para nosotros. Filipenses ahí en el capítulo 1 versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La palabra perfección significa madurez. Entonces, si lo vemos como lo dice Pablo, Él inició una obra y esta obra es buena. Esta obra es fresca. Esta obra es necesaria para nuestra vida. Y dice que la perfeccionará. O sea, la va a ir madurando a través del tiempo, a través de los años. ¿Hasta qué día? Hasta el día de Cristo. Entonces déjeme decirle que el ser cristiano es un camino, no un fin. El ser un creyente nos lleva de poder caminar diariamente con nuestro Dios. Muchos creemos que llegar a una iglesia ya es todo. Muchos creemos que llegar a la pila bautismal ya cumplimos y se acabó. No, hermanos, es parte de la vida. La vida de todo creyente es un camino y el camino para nosotros es largo. Algunos ya Dios nos llamó grandes en la edad de la plenitud, pero otros tenemos un gran privilegio de empezar a desarrollar nuestra vida cristiana muy jóvenes. Y saben qué hermoso es esto, porque Dios quiere usarle, Dios quiere desgastarle en su reino, en su obra, hermanos. Él va moldeando cada detalle, Él va moldeando cada situación de nuestro carácter. Él es el buen alfarero y somos barro en sus manos, hermanos. Y esto es hermoso, créalo así. Usted sea sincero con Dios, dígale: Señor, aún tengo detalles en esto, aún lucho con esto, entrégueselo a Dios. Y usted va a ver cómo a través del tiempo Dios lo va a ir perfeccionando. Dios lo va a ir perfeccionando. Muchos podemos decir: bueno, el ser paciente o impaciente es opcional. Yo no quiero ser paciente, o yo quiero seguir siendo impaciente. No, hermanos. Para todo creyente no es una opción. Para todo creyente es un fruto
¿Es un fruto de qué? Es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, la paciencia llega con su hermoso Espíritu Santo derramado en su iglesia, derramado en los creyentes. Mire qué hermoso lo dice el apóstol Pablo ahí en Efesios, en el capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces aquí no hay cómo decir, yo no quiero eso, pastor. Yo no quiero ser paciente como mi Dios, ¿no? Dice que usted y yo fuimos sellados en el momento en que creímos en Cristo. Y este sello tiene nombre, y este sello es por parte del Espíritu Santo. Cuando creemos es cuando sucede esto. Entonces, ese fruto de ser paciente lo produce el Espíritu Santo en usted y en mí. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu Santo es, note esto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amada iglesia, entonces ser paciente no es opcional. Ser paciente no es una elección, porque hoy tenemos una diversidad de cosas. Queremos adquirir algo y tenemos 1, 2, 10 opciones. Hoy tenemos en la misma globalización, tenemos muchas formas de cómo obtener las cosas. Pero esto no sucede en la vida espiritual. La paciencia es un sello, es un distintivo de todo hijo de Dios, hermanos. Pablo lo resalta como parte de la vida de todo creyente. Va junto con el amor. La paciencia va junto con el amor. Muchos se aman, pero no se tienen paciencia. Hay familias que se quieren separar, pero se aman. Se juraron amor eterno, pero no se soportan. Escucho, ay pastor, ya no soporto a mis hijos. Ya no soporto a mi esposo. Ya no soporto mi trabajo. Entonces, si la paciencia es parte de los frutos del Espíritu Santo, entonces es amor más paciencia. Paciencia más amor. Otros, siguiendo lo que dice Pablo, otros estamos alegres, gozosos, pero esto es a ratos. ¿Saben por qué? Porque somos intolerantes. ¿Saben por qué? Porque con nada ya hacemos una gran fogata, explotamos. Con nada nos irritamos. Entonces el gozo va unido a la paciencia, así como el amor va unido a la paciencia. Pero dice el siguiente fruto, paz. Muchos están en paz por un momento, pero saben, esa paz se pierde ahí en el tráfico. Esa paz se pierde cuando tienes que esperar en una fila. Esa paz se pierde cuando se acerca a ti una persona que no sabe, que es inexperta. Esa paz es cuando tú ves las imperfecciones en tu equipo de trabajo o con tu familia. Esa paz se pierde en la pandemia. Esa paz se pierde en la escasez. Esa paz se pierde en la prueba. No, hermanos, la paz va unido a la paciencia. No es algo temporal. Entonces podemos decir cómo Pablo, a través del Espíritu Santo, nos pudo dar esta joya tan hermosa. Amor, sí, más paciencia. Gozo, sí, más paciencia. Paz, claro que sí, más paciencia. Pero quiero acercarme al siguiente fruto, bondad. Pero de acuerdo a nuestros términos, puede llegar a ser impaciente. ¿Te ayudo? Claro que sí te ayudo, pero de acuerdo a mis términos. Ahorita no. Sí te ayudo, pero te voy a condicionar si esto o si aquello. No, hermanos. También tenemos que ser bondadosos y unidos con la paciencia. Otro, sin duda, es la fe. Muchos tenemos fe. Muchos hemos creído en Cristo Jesús, sin duda, pero no soportamos a la iglesia. No tenemos paz y amor para su obra. Viene una situación difícil y corremos, pero tenemos fe. Me llama la atención, aquí llega un joven y es un joven que hasta el más paciente lo vuelve impaciente, porque te cuenta lo mismo y te busca y te vuelve a contar lo mismo.
La pregunta no es Él, la pregunta somos nosotros. ¿Qué tanto estamos dispuestos a poder soportar las cargas de los débiles, las cargas de los frágiles, las cargas de los necesitados? ¿Sabes a través de qué? De la paciencia, de la paciencia. Entonces Dios nos prueba a través de las dificultades, de las luchas, de todo lo que gira en torno a nosotros. ¿Por qué? Porque quiere desarrollar en usted y en mí algo tan hermoso que es la paciencia. ¿Te imaginas una iglesia sin problemas? Seríamos ángeles o querubines o serafines, pero Dios desea en usted y en mí hombres y mujeres jóvenes, pacientes, muy pacientes. ¿Se imaginan? No me imagino diciendo cuando tú oras o lloro al Señor diciendo, otra vez tú, otra vez con tus mismas necesidades, otra vez con tus mismos problemas. No, hermanos, Dios es paciente para con nosotros. Dios nos ama, pero Él también desea que usted y yo seamos pacientes. Ahora Pablo habla de mansedumbre y se refiere al trato con los demás. Porque a lo mejor sí tenemos los otros frutos, pero no somos mansos. Esto tiene que ver con, te repito de nuevo, ¿no entendiste? Lo volvemos a hacer, paciencia. ¿No sabes? Te enseño. ¿No puedes? Te ayudo, paciencia. Sí, muchos hablamos con dulzura, incluso hablamos con coros angelicales. Y hermanita, hermanito, pero somos impacientes. De nada sirve. Entonces también la mansedumbre tiene el ingrediente de la paciencia. Entonces viene por el fruto, el último fruto, la templanza. Y eso también es con la paciencia. Ahora, hermanos, quiero decirlo así, de la siguiente manera. Amor con paciencia, ¿saben qué produce? Familias, hogares, relaciones estables. Gozo con paciencia, ¿saben qué produce? Discípulos. Es el modelo de Cristo. Paciente fue nuestro Dios con esos 12 hombres inexpertos, ignorantes, incrédulos, faltos de fe, y Dios fue paciente con ellos. Paz con paciencia, ¿saben qué produce? Estabilidad. Somos buenos con la paciencia, entonces, ¿saben qué produce? Evangelismo. Fe con paciencia, ¿saben qué produce? Bendiciones. Mansos con paciencia, líderes, así como Jesús. Templanza con paciencia, buenas relaciones interpersonales. Ay, ¿por qué Pablo nos puso este fruto de ser pacientes? Lo hubiera quitado Pablo. Hubiera puesto otra cosa, pero pone algo que usted y yo no tenemos: paciencia. A veces hasta con nosotros mismos no somos pacientes. Nos exigimos tanto. A veces nos desesperamos porque ya lo intentamos 1, 2, 3, 4 veces. Dios quiere que usted y yo seamos pacientes. Este es el deseo de Dios y es una evidencia que Él vive en nosotros. Si en usted y en mí tenemos esto tan hermoso, la paciencia, Él gobierna nuestras vidas. Si un fruto en nuestras vidas es la paciencia. Entonces, hasta este punto hemos visto que Dios es paciente. El Espíritu Santo provoca en nosotros la paciencia como un fruto. Entonces, hermanos, ¿qué significa esto? Y vuelvo a regresar a la pregunta de hace un momento. ¿Quieres o no quieres ser paciente? No. El punto es, ¿el fruto del Espíritu Santo está brillando en tu corazón? Cada vez más hay evidencia de ti y de mí que Dios gobierna nuestra vida. Entonces, somos pacientes. Tenemos que entrenarla. ¿En qué áreas? Y quiero citar 3 cosas. La primera, los unos con los otros. Mire qué bello versículo ahí en Romanos, en el capítulo 15, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Lo voy a repetir. Pero el Dios de la paciencia, ¿ya ven? Y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir.
paciencia. De nada sirve que un hijo de Dios predique. De nada sirve que un hijo de Dios cante y comparta y es impaciente. Todo lo hermoso, todo lo bello se pierde en un instante. Todo lo bonito que se habló, todo lo bonito que se cantó se pierde, se opaca por nuestra impaciencia. Por eso Dios desea obrar en nosotros. Además de trabajar la paciencia, entrenarla los unos con los otros, Dios desea que sea activa, hermanos. Necesitamos ser activos. Ahí en Proverbios, en el capítulo 14, versículo 29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Se imaginan, hijos de Dios necios? Conozco a algunos. ¿Deja tu pecado? No. ¿Deja esa vida? No. ¿Deja esa persona? No. ¿Deja de hacer eso? No. ¿Te ha pasado? ¿O eres tú así una persona? Que con mucho amor tus padres te dicen que lo que estás haciendo está mal y te desesperas. Es más, hasta te enojas. Con mucho amor alguien, un siervo, una sierva de Dios te dice ten cuidado con esto y te molestas. ¿Sabes por qué? Porque no somos pacientes. Queremos las cosas rápido, en el momento, y lo peor de todo, a nuestra forma. Pero si no cumple las expectativas, entonces no sirve lo que sigue. No, hermanos. Como iglesia, como pueblo de Dios, una característica es la paciencia. Y aquí el proverbista lo lleva a un punto de verdad difícil. Necio. Y uno de los últimos, hermanos, la paciencia, y lo digo con mucho amor, en el sufrimiento. Tenemos que ser pacientes en el sufrimiento. Romanos el capítulo 12, versículo 12 dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. A ver, muestren paciencia en el sufrimiento. Qué dura palabra, pero es una realidad. Cuando estaba leyendo esta cita me acordé mucho del siervo Ezequiel. Un hombre de Dios, un hombre que Dios usó en gran manera. Es uno de los profetas, incluso de los libros más grandes que tenemos ahí en la Biblia. Ezequiel capítulo 24, versículos del 16 al 18. Hijo de hombre, voy a quitarte de golpe la mujer que te deleita la vista, pero no llores, ni hagas lamentos, ni dejes tampoco que te corran las lágrimas. Gime en silencio y no hagas duelo por los muertos. Átate el turbante, cálzate los pies y no te cubras la barba ni comas el pan de duelo. Por la mañana le hablé al pueblo y por la tarde murió mi esposa. A la mañana siguiente hice lo que se me había ordenado. Vemos aquí cómo Ezequiel, de parte de Dios, sufre en silencio. Y me llama la atención si usted ve el versículo 18 que dice, y a la mañana siguiente. Muchos de nosotros no somos pacientes en el sufrimiento. Y entonces genera en nosotros otro tipo de sentimientos. La depresión, el aislamiento, la tristeza. Aquí vemos cómo Dios le dice a Ezequiel, y mañana, dice, y mañana, la mañana siguiente hice lo que se me había ordenado. Entonces vamos a sufrir, pero de la misma manera vamos a caminar. Vamos a sufrir, pero de la misma manera tenemos que continuar. Vamos a sufrir, pero de la misma manera tenemos que seguir con la obra que Dios ha establecido para su iglesia. Sufrir en silencio, hermanos, pacientemente. Pacientemente. A veces no tenemos todas las respuestas, pero Dios nos está llamando a ser pacientes a pesar del sufrimiento. Hoy en día, posiblemente este sufrimiento sea un diagnóstico, este sufrimiento sea una enfermedad, este sufrimiento sea el tiempo que llevas postrado en una cama. Este sufrimiento es algo que tú y yo, es una necesidad de oración, un milagro. Hoy en día, a veces le tenemos miedo hasta al teléfono. Le tenemos miedo a recibir una llamada porque sabemos que esa noticia a lo mejor va a ser triste o va a ser
difícil. Ezequiel, ¿saben? Siguió, Ezequiel obedeció a Dios, Ezequiel honró a pesar de su dolor, a pesar de su sufrimiento, y lo hizo pacientemente. Hace no mucho unos jovencitos, Dios por propósito tomó la vida de su padre. Y me preguntaron, ¿por qué, pastor? ¿Por qué fue así? Y yo les dije, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. ¿Lo puedes repetir conmigo? Dios sabe lo que hace. Si tú preguntas, buscas, consultas, no hay respuestas. O a lo mejor las que te llegan a tu oído no quita en lo más mínimo lo que tú y yo sentimos. Lo que hoy sí te quiero decir, sé paciente. Sé paciente. Dios sabe lo que hace. Seamos pacientes, amada iglesia. Como primer punto vimos, Dios es paciente. Este es un fruto del Espíritu Santo, ser pacientes. Ahora usted y yo estamos llamados a entrenar la paciencia. Oramos, Padre. Estamos delante de ti, Señor. Tú nos conoces, Padre. Tú sabes nuestro sufrimiento, tú sabes nuestra necesidad. Tú sabes incluso el tiempo, Padre, que hemos esperado, Señor. Yo te ruego, Padre. Te ruego, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, Padre amado. Algunos de nosotros somos muy desesperados. Algunos de nosotros somos muy impacientes, Padre. Algunos de nosotros nos ha causado incluso problemas al no tener respuestas. Pero hoy, Padre, tú deseas siervos, hijos, hijas de Dios, jóvenes, que sean pacientes, que sean tolerantes. Padre, perdónanos si hemos fallado en esto. Y de la misma manera te pedimos ayuda para que tú nos fortalezcas, Padre amado. Sí, el dolor está. Sí, el diagnóstico está. Sí, el camino sabemos que para muchos es largo, Padre, pero pon en nosotros este fruto tan hermoso de tu Espíritu Santo. Ser paciente, Señor. Ayúdanos, Padre. Por favor, ayúdanos, Señor. Gracias te damos, Padre, por la obra que has empezado en la vida de cada uno de nosotros, porque sabemos que la vas a ir perfeccionando hasta el día de Cristo, Señor. Aquí estamos, Señor, como un domingo más. Aquí estamos, Padre, pacientemente esperando. Aquí estamos, Padre, pacientemente en búsqueda de tu amor, Señor, en búsqueda de poderte agradar con nuestras vidas, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo.